Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Viajeros en el tiempo de hace 8100 años. Vaya título que he elegido para este videoprograma. Bueno, lo he hecho en base a la segunda parte de las investigaciones que estoy realizando sobre el caso Rendlesham, que son fascinantes y que me gustaría exponer para que conozcáis la verdad que hay detrás de ese Roswell británico, de ese incidente de aterrizaje de un objeto volador no identificado en el bosque que está entre la base aérea de Bentwaters y Woodbridge en Suffolk, en el Reino Unido, y que ocurrió el día 26 de diciembre de 1980. Si recordamos aquel incidente, tenemos que irnos a la madrugada de aquel día 26 de diciembre. Jim Penniston, John Burroughs y Larry Weiwys estaban realizando una ronda de seguridad alrededor de esas bases norteamericanas en suelo británico, estaban alquiladas, bases norteamericanas que, y este detalle es importante, tenían misiles nucleares de largo alcance en sus instalaciones. Bueno, estos hombres están haciendo una ronda de seguridad con su jeep y empiezan a observar unos objetos voladores no identificados, una serie de luces sobre las copas de los árboles de aquel bosque de Rendlesham. Llaman y notifican al cuartel general y se presenta allí una segunda patrulla y bueno, tienen que adentrarse en el bosque con linternas y desarmados, ya que estamos hablando de un terreno totalmente civil, un terreno forestal, y no podían ir armados allí. El gobierno norteamericano no tenía potestad para que sus soldados estuviesen allí armados, ¿no? Entonces tenemos a esos tres soldados que están adentrándose en el bosque, asustados, sabiendo que lo que está ocurriendo no es normal. Se pensaban que era un accidente aéreo, pero aquellas luces eran demasiado potentes para la total oscuridad que había en aquel bosque de Rendlesham. Empiezan a acercarse y descubren un objeto volador no identificado, prácticamente aterrizado, con unas patas, con una especie de trípode, con una luz, con una cadencia entre los 5 y 10 segundos, la luz roja en la cúpula. Aquel objeto era tenía forma cónica y tenía una especie de luz azul en la parte de la base. Jim Penniston, Burroughs y Weiwys estuvieron analizando la situación, y lo curioso es que vivieron 2 horas en la cual estaban en una situación de burbuja de irrealidad. Estos militares exponían que aquel tiempo tenían una percepción totalmente alterada. Las estrellas se veían de manera diferente, los colores eran de manera diferente, los sonidos eran de manera diferente. Se acercaban al objeto y el objeto se movía en dirección contraria. Y es curioso porque estuvieron haciendo como una especie de juego del ratón y el gato durante esas 2 horas. ¿Por qué no avisaron a la segunda patrulla? ¿Por qué no se formó una gran operación militar al respecto de lo que estaba ocurriendo? Aquellos 3 militares estaban prácticamente hipnotizados, pero el gran protagonista fue Jim Penniston. Jim Penniston era uno de esos 3 militares y llegó a acercarse mucho a aquel objeto, tanto como para llegar a tocarlo. Esto ha ocurrido en pocas ocasiones dentro del fenómeno OVNI, pero cuando ha ocurrido, aquellos testigos exponen siempre que el objeto parece perfectamente metálico, y de hecho Jim Penniston expuso que estaba caliente, era cálido, un metal cálido, ¿no? Jim Penniston llegó a hacer croquis sobre todo lo que había visto al respecto de la forma del objeto y también de algunos símbolos que había visto en el fuselaje exterior de ese objeto, y esto lo analizaremos más adelante. Resulta que Jim Penniston tenía una sólida carrera en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, un hombre que entró con 18 años y que fue reclutado por el Comando Aéreo Estratégico de la Guardia de Élite de los Estados Unidos. Es un hombre que fue asignado al ala de combate táctico y al escuadrón de la policía de seguridad en la base aérea de Bentwaters, es decir, al lugar más importante que tenía Estados Unidos en Europa, que era esa base con misiles nucleares. Un hombre que fue galardonado con 27 honores militares y que en el momento de su retirada en 1993, el propio presidente de los Estados Unidos le hizo una mención de honor en la Casa Blanca. Jim Penniston con un historial militar totalmente intachable, exponiendo lo imposible. Y fijaros hasta dónde llegó el tema, porque, bueno, en 1983 el caso Rendlesham sale a la luz pública gracias a la publicación de un periódico que se llama News of the World, y en 1984 Jim Penniston
contacta con sus superiores exponiendo que necesita una regresión hipnótica, porque algo sabe que ocurrió en los días posteriores a aquel avistamiento y a aquel incidente de Rendlesham, y de hecho es que lo necesita porque no puede dormir por las noches. Continuamente está reviviendo y rememorando aquel momento en el que se acercaba junto con sus dos compañeros a aquel objeto volador no identificado, a aquel ovni, y de hecho rememoraba continuamente el momento en el que estaba tocando el objeto. Y es que resulta que, bueno, después del gran impacto y de la gran presión que recibieron aquellos militares, que tuvieron que firmar incluso un documento afirmando de que aquel objeto pues no era tal y bueno, las luces eran provenientes de un faro que estaba ni más ni menos que a 8 kilómetros, todo por supuesto, para cerrar el tema. Pues resulta que Jim Penniston, cuando llegó aquella noche a su barracón, cuando llegó a la cama, no pudo dormir, y los siguientes días tampoco pudo dormir. Resulta, y esto lo acabó admitiendo con el tiempo, que al tocar aquel objeto, ese objeto se habría comunicado de él de alguna manera. Habría recibido un mensaje de unos y ceros, una secuencia, un código que le habría estado atormentando durante años y años. Esto lo soltó Jim Penniston de manera totalmente fortuita y prácticamente de sorpresa en un congreso ufológico en el año 2010. Y de hecho, en aquel año 2010 hizo llegar a diferentes expertos las hojas de papel que había estado apuntando, en la que había estado apuntando aquellos números unos y ceros. Resulta que aquello llegó a manos de un programador que se llama Nick Zisk, que es británico, y resulta que Nick Zisk se dio cuenta de que aquellos unos y aquellos ceros, si se dividían en secciones de 8 dígitos, se podían pasar al formato ASCII, al código ASCII, exactamente igual que lo que hacemos los decodificadores de círculos de las cosechas con los mensajes que aparecen en los campos de trigo ingleses. Y resulta que el mensaje era totalmente fascinante. Vamos a exponer parte por parte lo que decían aquellas 16 páginas que expuso el señor Jim Penniston y que escribió Jim Penniston y que estuvo en un cajón durante 30 años. Empieza aquel código, empieza con las palabras Exploration of Humanity, es decir, todo el texto está en inglés, bastante comprensible porque el inglés es el idioma que podríamos decir el idioma número 1 en la Tierra, y lógicamente si alguien se tuviese que comunicar con nuestra raza, desde luego intentaría que el código se acabase transcribiendo al inglés, que es el idioma pues más hablado del planeta Tierra. Entonces exponía, la primera frase ponía exploración de la humanidad, año 8100. Lo siguiente que expone son dos coordenadas, 52.09, bueno, 09 tal, son 7 dígitos de decimales, y 1.3131269 oeste, es decir, unas coordenadas 52.09 norte y 1.31 oeste. Ahí aparecen 7 dígitos, 7 decimales. Y claro, es interesante porque hay uno de los dígitos que podría estar alterado, que es el que está exponiendo el de si sería oeste o este, es decir, si estaría orientado hacia el este o hacia el oeste. La diferencia es bastante importante y significativa. Si es el oeste, resulta que está exponiendo exactamente las coordenadas de una misteriosa isla que no aparece en los mapas, pero que forma parte de la antigua tradición celta al respecto de lo que ellos consideraban una civilización muy similar a la Atlántida que expone Platón en sus textos. Una civilización perfectamente avanzada que consideraba que los europeos, los británicos, y estamos hablando de hace miles de años, éramos unos auténticos bárbaros. Aquella isla se llamaba High Brasil, es decir, como Alto Brasil, el Alto Brasil se le llamaba. Pero claro, ahí está una de las opciones, porque la otra opción era que aquella coordenada de 1.3131269 fuese en el este. ¿Y qué es lo que nos encontrábamos? Pues nos encontrábamos exactamente con la población de Banbury. Y Banbury resulta que es el epicentro, o uno de los epicentros, del fenómeno de los círculos de las cosechas que viene apareciendo en los campos de trigo británicos desde al menos hace 400 años.
Y es curioso porque resulta que en Jatesbury, en el año 2007, prácticamente pegado a Banbury, apareció un círculo de las cosechas con forma de espiral áurea impresionante de 100 metros de diámetro, en el cual aparecían diferentes puntos diseminados por esa espiral. Y fijaros qué curioso, que resulta que si contamos los espacios que hay en esa espiral, nos encontramos que los dígitos de ese 1.3131269, que aparece en la segunda línea del código de Rendlesham, aparece reflejado en una parte de esa espiral de Jatesbury, de ese círculo de las cosechas del año 2007. Pero no acaba aquí, realmente lo fascinante empieza ahora, ¿no? La siguiente frase es Continuous for Planetary Advance, es decir, continuado o continuar o continuo para el avance planetario. Y luego expone 4 coordenadas continuas, es decir, 4 coordenadas que serían los ejes X, Y y Z, las 3 coordenadas del espacio, y la 4ª coordenada que sería en este caso el tiempo, ¿no? Y esto expone que podríamos estar hablando de que el origen de este mensaje, aparte de ser seres del año 8100, serían viajeros en el tiempo. Pero quizá lo impresionante viene ahora, porque la siguiente frase viene before, ¿no? Es la palabra before, que significa antes. Y de repente vienen 6 pares de coordenadas de diferentes lugares del mundo. Y estos pares de coordenadas los vamos a exponer ahora mismo. El primer par de coordenadas aparece en el mapa en la zona de Caracol, en Belice. Y además exactamente en una zona en donde hay edificaciones aztecas, un gran conglomerado de pirámides aztecas que realmente, bueno, pues están orientadas en base al sol, en base a la luna, diferentes movimientos del solsticio y el equinoccio, exactamente igual que Stonehenge, exactamente igual que Teotihuacán y exactamente igual que muchas construcciones del pasado que están astronómicamente construidas. Bueno, primera coordenada, Caracol, Belice, esos templos aztecas. Siguiente coordenada, más misterioso todavía, el desierto de Sedona, en Arizona. Pero más aún, es exactamente las coordenadas de el famoso castillo de Montezuma. Y este castillo de Montezuma es una especie de castillo que está construido sobre una gran montaña, sobre una gran roca, ¿no? Que esto, pues, para que os hagáis una idea, se parece un poco a la Capadocia que vemos en Turquía, y que, según la leyenda de los antiguos nativos norteamericanos y también de los antiguos mayas y aztecas, el mismísimo rey Moctezuma llevó muchas de sus ganancias pues obtenidas en conquistas. Montezuma se dedicaba, entre otras cosas, a hacer, además de hacer ritos de sacrificios humanos bestiales, pues se dedicaba a saquear todas las poblaciones que había a los alrededores de su imperio. Y resulta que, según la leyenda, había 7 lugares en los cuales se guardaban todas las riquezas y todo el oro. Los españoles estuvimos buscando bastante tiempo por allí todas esas 7 ciudades. Parte de ellas podría ser, alguna de ellas podría ser la leyenda del famoso El Dorado, ¿no? Pero resulta que en el castillo de Montezuma se exponía que, una de las 7 ciudades en donde Montezuma guardaba el oro, pues era allí, justo en aquella montaña. Podría ser que además esas construcciones tuviese algún tipo de conexión subterránea con otros lugares con construcciones subterráneas. Ahora mismo me estoy acordando de Turquía y la Capadocia, pero también aparecen en la isla de Pascua. Sería muy interesante exponer el tema de las construcciones subterráneas en otro videoprograma. La tercera coordenada que aparece en este mensaje de Rendlesham es el complejo de pirámides de Gizeh en Egipto. Si son viajeros en el tiempo, es fascinante porque, evidentemente, en Gizeh, en Egipto, aparecen, la propia construcción es una auténtica odisea, ¿no? Y, bueno, el conocimiento matemático que hay ahí, pues no se corresponde para nada con el saber que había en la ciencia de hace 3.000, 4.000 años, 5.000 años, depende de cuándo esté datado o depende de los estudios que se consulten, ¿no? Luego, en la cuarta
línea aparecen las coordenadas de las líneas de Nazca. Impresionante, porque la línea de Nazca también es uno de los grandes misterios de la antigüedad. Esto lo estuvo estudiando María Ricci, una investigadora alemana, ¿no? Hizo una gran investigación allí en Perú, en los desiertos de Perú. Y resulta bueno, pues estamos hablando de una especie de gran planisferio hecho con figuras de rocas que solamente pueden verse, con surcos, ¿no? Que solamente pueden verse desde el espacio, ¿no? Esa gente tenía que conocer datos como el radio de la curvatura de la Tierra para que las líneas se pudiesen ver perfectamente rectas desde el espacio. ¿Quién pudo proveer aquellos conocimientos? Y si de alguna manera aquellas civilizaciones estaban honrando a alguien, ¿podían ser esos viajeros en el tiempo que contactaron con Jim Penniston, bueno, al tocar aquel objeto en 1980 en el caso Rendlesham? Sigamos, porque la quinta coordenada es el monte más sagrado de toda China, el monte Taishan-Qiu, que bueno, pues tiene, según la gran tradición, si subes a aquel monte, pues resulta que podrías alcanzar la inmortalidad de los 100 años, ¿no? De hecho, Confucio se dice que bueno, pues, llegó a escalar la montaña y bueno, pues existe una gran mitología al respecto, ¿no? Y es uno de los lugares que aparece perfectamente reflejados ahí en coordenadas en este mensaje en código binario en Rendlesham. Y luego, por último, el portal del templo de Apolo en la Grecia antigua, en la isla de Naxos, en Grecia, que a día de hoy todavía existen ciertos vestigios, ciertas ruinas, ¿no? Es curioso porque los dioses griegos eran exactamente los mismos que los hijos de los dioses sumerios. Es posible que estemos hablando de los mismos viajeros en el tiempo que aparecían controlando tecnologías de espacio-tiempo en la antigua Sumeria, en la antigua Mesopotamia, y que de alguna manera acabó apareciendo el mismo conocimiento en la antigua Grecia. Bueno, lo siguiente que aparece en el código Rendlesham, en este código binario, es una frase bastante enigmática. Ojos de vuestros ojos. Lo que significa para ustedes, pues evidentemente, pues es, bueno, pues es una cosa personal, ¿no? Y me suena un poco, pues, ojos de vuestros ojos, me puede sonar a algunos círculos de las cosechas aparecidos en Inglaterra con una gran cantidad de ojos, un programa que hicimos también aquí en este canal sobre ese tema. Ojos de vuestros ojos, que pueden ser ojos de vuestros científicos, ojos de vuestros gobernantes. La verdad es que lo que signifique para ustedes, ¿no? Luego aparece otra vez como una frase de despedida, una vez más, pues las coordenadas del origen, que podíamos decir que una vez más era o Banbury, un pueblo de Inglaterra, donde aparecen los círculos de las cosechas posteriormente, en los años 70, o la isla de High Brasil, al suroeste de Irlanda. Bueno, es fascinante porque resulta que, además de eso, Jim Penniston llegó a describir cierta simbología que había aparecido alrededor, en el fuselaje externo de aquel objeto. Y resulta que aquellos símbolos eran una especie de triángulo con un círculo, bueno, pues sí, exactamente, con también una especie de jeroglíficos que a día de hoy no han sido decodificados. Pero fijaros qué interesante que un círculo de las cosechas, aparecido en el año 2011, muestra una simbología muy parecida, ¿no? Podríamos entender que, claro, Jim Penniston no es experto en simbología y a la hora de recordarlo, pues pudo tener algún tipo de error, o pudo tener algún tipo de identificación, o pudo poner parte de aquel código, ¿no? Es posible que los hacedores de círculos de las cosechas o parte de las inteligencias, de las muchas inteligencias que pueden estar detrás de ese fenómeno, sea la que contactó con Jim Penniston a través de ese código binario, y que además estuviese representado, fuese el emblema, ese triángulo con esos círculos. Bueno, ahí dejamos la hipótesis, ¿no? Por otra parte, ha habido otros casos dentro de la ufología contemporánea, como por ejemplo el caso de Loni Zamora, en donde también algunos de los símbolos vistos en el fuselaje del objeto también aparecen como triángulos, círculos y rayas. Luego, por otra parte, tenemos el caso de Kecksburg, ocurrido el 9 de diciembre de 1965, un caso fascinante del cual habría que hablar también algún día, en donde se expone que los testigos presenciales observaron una especie de objeto volador no identificado que se estaba estrellando en Kecksburg, en Pensilvania,
y que de hecho, bueno, pues tenía ciertos símbolos también grabados, también con forma de triángulos y de círculos similares a esto que aparece en el caso de Rendlesham. Por otra parte, hay un caso polémico, muy poco estudiado, que es el posible accidente OVNI ocurrido en 1991 en una remota región de Rusia llamada Saitan Mazar, donde un objeto volador no identificado de forma elíptica también parece que tuvo un UFO crash, así es como se le llama en la ufología, y también tenía una serie de símbolos con triángulos similares a los del caso Rendlesham. Pero si yo me tengo que quedar con una referencia histórica al respecto de estos símbolos, y ya, bastante interesante todo lo que hemos comentado del código binario, ¿no? Y esos posibles viajeros en el tiempo del año 8100 que pudieron visitar a la humanidad en diferentes periodos de tiempo y en diferentes lugares, ¿no? Pero fijaros esta mención que hay del 22 de febrero de 1803, que es la leyenda del Utsuro-bune en Japón. Es una leyenda de un objeto que aparece flotando sobre el mar y que aparece en diferentes puntos de las costas de Japón. Resulta que en una playa japonesa, de la actual Ibaraki, pues resulta que sus habitantes vieron flotar una extraña embarcación. Intentaron remolcarla con éxito hacia la orilla y se encontraron, y esto es leyenda, pero evidentemente es de hace bastante poco, de hace 200 años, una extraña mujer joven que estaba en su interior y que tenía unos cabellos perfectamente dorados. Hablaba en un idioma que era irreconocible para aquellos marineros japoneses y de hecho, bueno, pues en el interior de aquel objeto que podía flotar había como una especie de alimentos, unos alimentos que no tampoco lo conseguían identificar aquellos lugareños, y pues también una especie de forraje que tampoco, de una tela o de un material que tampoco conseguían identificar. La mujer, la extraña mujer, intentó comunicarse con ellos con poco éxito y estaba totalmente aferrada a una caja rectangular que tampoco conocían pues cómo podía ser o para qué servía, ¿no? Pero lo cierto es que dentro de la simbología que había en el interior de aquel objeto volador no identificado o objeto submarino no identificado que acabó flotando, resulta que vuelve a aparecer ese triángulo con esos círculos que aparecen en el caso Rendlesham, que aparecen en el caso del Círculo de las Cosechas de 2011 y que también aparecen en otros casos, como os he comentado, de Kecksburg, aparece en el caso de León y Zamora y aparece en ese caso de Rusia de 1991. Me parece fascinante todo esto porque estamos hablando de una posible interrelación de diferentes casos OVNI de los cuales pues no conocemos mucha información, está totalmente oculto por parte de los militares norteamericanos y en este caso también británicos, pero que podría exponer que y esto pues enlaza bastante con algunas teorías de algunos teóricos y ufólogos y científicos del siglo XX que parten del fenómeno, podríamos estar hablando de viajeros en el tiempo, ¿no? Y ahí queda la mención de ese año 8100, ¿no? Y sobre todo, además de protagonizar otros posibles casos o otros posibles pues aterrizajes, como hemos visto en estos últimos casos que os he comentado, ¿no? Quizá el hecho de contaminar o no, o el hecho de observar a diferentes civilizaciones del pasado interviniendo o no interviniendo. Aparecen, como hemos dicho, con los aztecas, con los egipcios, con los chinos, con los griegos. Bastante curioso todo también, y además de eso, con la mención al High Bresel, esas coordenadas de esa supuesta Atlántida por parte de la civilización celta, que también, por supuesto, es gran protagonista del fenómeno de los círculos de las cosechas, con algunas de las simbologías, sobre todo con aquel círculo que aparece el día 11 de agosto del año 2002, que para mí es el mejor que ha aparecido en la historia del fenómeno. Todo este puzzle que os he comentado realmente pues se pudo haber quedado totalmente oculto, pero Jim Penniston tuvo el valor de coger y exponer toda esta información al público, de jugársela de alguna manera, porque bueno, ya jubilado quizá ya no perdía nada, ya le daba un poco igual, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que honrar y hay que respetar y hay que valorar
la valentía de toda esta gente y de personas como Jim Penniston, que de alguna manera pues da un paso adelante y expone la verdad sobre el fenómeno, sea lo que le haya pasado, aunque sea algo tan raro como una comunicación telepática de algo tan impresionante como unos posibles viajeros del tiempo del año 8100. Espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Bases norteamericanas en suelo británico, estaban alquiladas, bases norteamericanas que, y este detalle es importante, tenían misiles nucleares de largo alcance en sus instalaciones. Bueno, estos hombres están haciendo una ronda de seguridad con su jeep y empiezan a observar unos objetos voladores no identificados, una serie de luces sobre las copas de los árboles de aquel bosque de Rendlesham. Llaman y notifican al cuartel general y se presenta allí una segunda patrulla y bueno, tienen que adentrarse en el bosque con linternas y desarmados, ya que estamos hablando de un terreno totalmente civil, un terreno forestal, y no podían ir armados allí. El gobierno norteamericano no tenía potestad para que sus soldados estuviesen allí armados, ¿no? Entonces tenemos a esos tres soldados que están adentrándose en el bosque. Expuso que estaba caliente, era cálido, un metal cálido, ¿no? Jim Penniston llegó a hacer croquis sobre todo lo que había visto al respecto de la forma del objeto y también de algunos símbolos que había visto en el fuselaje exterior de ese objeto, y esto lo analizaremos más adelante. Resulta que Jim Penniston tenía una sólida carrera en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, un hombre que entró con 18 años y que fue reclutado por el Comando Aéreo Estratégico de la Guardia de Élite de los Estados Unidos. Es un hombre que fue asignado al ala de combate táctico y al escuadrón de la policía de seguridad en la base aérea de Bentwaters, es decir, al lugar más importante que tenía Estados Unidos en Europa, que era esa base con misiles nucleares. Un hombre que fue galardonado con 27 honores militares y que en el momento de su retirada en 1993, el propio presidente de los Estados Unidos... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Viajeros en el tiempo de hace 8100 años. Vaya título que he elegido para este videoprograma. Bueno, lo he hecho en base a la segunda parte de las investigaciones que estoy realizando sobre el caso Rendlesham, que son fascinantes y que me gustaría exponer para que conozcáis la verdad que hay detrás de ese Roswell británico, de ese incidente de aterrizaje de un objeto volador no identificado en el bosque que está entre la base aérea de Bentwaters y Woodbridge, en Suffolk, en el Reino Unido, y que ocurrió el día 26 de diciembre de 1980. Si recordamos aquel incidente, tenemos que irnos a la madrugada de aquel día 26 de diciembre. Jim Penniston, John Burroughs y Larry Wavis pues estaban realizando una ronda de seguridad alrededor de esas bases. Asustados, sabiendo que lo que está ocurriendo no es normal, se pensaban que era un accidente aéreo, pero aquellas luces eran demasiado potentes para la total oscuridad que había en aquel bosque de Rendlesham. Empiezan a acercarse y descubren un objeto volador no identificado, prácticamente aterrizado, con unas patas, con una especie de trípode, con una luz, con una cadencia entre los 5 y 10 segundos, la luz roja en la cúpula. Aquel objeto era tenía forma cónica y tenía una especie de luz azul en la parte de la base. Jim Penniston, Burroughs y Wavis estuvieron analizando la situación y lo curioso es que vivieron 2 horas en la cual estaban en una situación de burbuja de irrealidad. Estos militares exponían que aquel tiempo tenían una percepción totalmente alterada. Las estrellas se veían de manera diferente, los colores eran de manera diferente, los sonidos eran de manera diferente. Se acercaban al objeto y el objeto se movía en dirección contraria. Y es curioso porque estuvieron haciendo como una especie de juego del ratón y el gato durante esas 2 horas. ¿Por qué no avisaron a la segunda patrulla? ¿Por qué no se formó una gran operación militar al respecto de lo que estaba ocurriendo? Aquellos 3 militares estaban prácticamente hipnotizados, pero el gran protagonista fue Jim Penniston. Jim Penniston era uno de esos 3 militares y llegó a acercarse mucho a aquel objeto, tanto como para llegar a tocarlo.
Esto ha ocurrido en pocas ocasiones dentro del fenómeno OVNI, pero cuando ha ocurrido, aquellos testigos exponen siempre que el objeto parece perfectamente metálico, y de hecho Jim Penniston